Internacional. Vida de Fe Internacional. Ha llegado el reino de Dios a esta ciudad. Oh. Mañana veo lo que hoy soñé. Grita el grito de la fe. Hoy no queremos hacer un recorrido por fechas ni tiempos, queremos abrir nuestro corazón de lo que ha sido Vida de Fe durante estos 13 años. Estamos de aniversario y está con nosotros la Pastora Mary. Pastora Mary, bienvenida. Gracias, Pastor Armando, y qué bonito este tiempo donde vamos a abrir nuestro corazón a todas aquellas emociones vividas en estos años de Vida de Fe Internacional. Pastora, cuando hablamos de 13 años, ¿qué se le viene por la mente? Desafíos. Se me vienen desafíos, se me vienen alegrías, lágrimas, trasnochos, oraciones, esfuerzo, entrega, compromiso, pero sobre todo fe. ¿Y qué le ha dejado esos 13 años Vida de Fe Internacional? O Dios a través de Vida de Fe Internacional. Que vale la pena soñar, que vale la pena creerle al Señor, que cuando Él da una palabra, Él es fiel para cumplirla. Llegué un miércoles 25 de agosto, hace 10 años, ya justo a unos pocos días de cumplir 10 años en este ministerio. Yo ya llegué hace como 4 años larguitos que llegué a esta congregación. Una amiga, ella me invitó, me habló de este lugar, me invitó en un momento donde estaba un poco triste, angustiada, bueno, estaba en una condición dura, hablándolo así, en el sentido de que estaba pasando por una situación familiar muy dura. Y ella me habló de este lugar sabiendo de que es una casa, una iglesia de restauración. Primero que todo fui invitado, sí, por una de las personas que se congregan aquí. Y yo me acuerdo que duró mucho tiempo invitándole. Y la primera que llegó fue mi mamá. Y a los 15 días llegué yo. Pero llegamos a una condición cuando mi hijo tenía 6 meses de nacido, entrando en coche. Y preciso llegamos a un servicio de liberación. Y en el momento en el que yo cruzo la puerta, siento algo diferente. Y a partir de ese momento dije, este es el lugar, aquí me quedo. Cuando llegué a este lugar fue algo impactante porque ver cómo el Señor se mueve en este lugar, cómo Dios de una manera en el momento en que uno llega a esta casa puede sentir, puede ver, empezando de que es una casa también donde nos habla de que más que una iglesia somos una gran familia, ¿no? Y saber que llegué a este lugar y encontré esa familia, porque en el momento en que llegué pude experimentar un abrazo, una bienvenida, pude experimentar algo bonito que eso me hacía falta a mí. En el momento en que pisé las puertas de este lugar, algo me dijo, tienes que quedarte aquí. Ese es el lugar donde te voy a restaurar, donde te voy a levantar, donde te voy a sanar, donde te voy a liberar, donde voy a hacer cosas lindas en tu vida, y eso es lo que estoy viendo desde el tiempo en que estoy aquí en esta casa, pastor. ¿Alguna vez pensó que
íbamos a llegar a 13 años a pesar de todo lo que ha atravesado esta congregación? Decirle que no se ha querido flaquear sería mentir, porque en medio del proceso hay momentos donde viene la incertidumbre, viene la frustración, la duda, a veces la soledad, pero hay algo por dentro que es el mismo Espíritu Santo dándonos la fortaleza para que sigamos avanzando. Bueno, como usted dice, voy a partir de allí, soy pastora y bueno, ¿por qué una pastora se quedaría aquí, no? Entonces hace 2 años y medio estaba en una crisis familiar, a pesar de pues tener muchos años de conocer del Señor en la vida cristiana, llegó una situación que me podría sentir en algún momento como Job, ¿sí? Como que perderlo todo en un momento dado. Santa pidiendo una vigilia y el pastor Antonio compartió el link. Yo le dije, pastor, envíeme el link porque era a través de radio, ¿no? Pero él compartió el link allí y pude entrar y al otro día yo dije, Señor, el leproso, fueron 10 sanados, pero solo uno volvió a dar las gracias. Voy a llamar al pastor Antonio y le voy a dar las gracias por haberme conectado. Estaba yo, literalmente me sentía como muerta en vida. Y lo llamé y le dije gracias y me dijo, si quieres te conecto con la pastora. Fue así como vine a la iglesia, estuve en una cita con la pastora y pues recibí acá, yo podía decir como precisamente como Job, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Fue no solamente venir a una reunión, a un servicio más, sino fue encontrar el amor, la sanidad, la libertad y como le digo, literalmente el Espíritu Santo me vivificó porque me sentía así, como muerta en vida. Cuando dice que ha querido desmayar, ¿ha llegado momentos donde usted dice, ya no quiero ni ir a la iglesia? Sí, el 2024 fue un año especial. El 2024 lo digo especial porque me rompió, me quebró totalmente, porque más hasta se me va a quebrar la voz porque sentí que me moría y que ya no era capaz de seguir y que ya lo entregaba todo. Pero vuelvo y digo, el Espíritu Santo me dijo, inténtalo una vez más, que estoy contigo. Nosotros llegamos al Ministerio de Vida de Fe Internacional en medio de un conflicto de pareja. Estábamos en ese tiempo separados y pues de esas cosas que el Señor hace en medio de situaciones que uno no tiene en mente, yo fui la primera persona pues que tuvo ese contacto. Digamos que ya conocía el ministerio por intermedio de algunos familiares y había asistido eventualmente, pero ya en firme como para empezar a participar en ese momento, en esa etapa de nuestras vidas. Aproximadamente 8 años. Fue una etapa no muy de alardear, pero sí, así fue en una situación de pareja bastante complicada y de igual forma yo sabía ya también que existía vida de fe, sin embargo no estaba involucrado para nada en lo que era el ministerio. En la ciudad donde estaba pues había una sede de la cual ella y yo hicimos parte por mucho tiempo, entonces yo me congregaba allá. Al volver nuevamente acá a Bucaramanga, que volví ya con otra actitud y que mi Dios nos dio otra vez la oportunidad, al ver que mi esposa estaba desarrollando ya un ministerio como tal y que mi Dios la estaba respaldando y todas esas cosas, pues yo tomé también la decisión de apoyarla. Yo tengo que apoyar a mi esposa y ser uno. Uy, paz, yo creo que nosotros ya pertenecemos al inventario de la iglesia. Nosotros ya llevamos 13 años larguitos, Sí. Iniciamos desde cuando estábamos en Neomundo. Bueno, en ese tiempo había como un valor agregado y era que no estábamos precisamente en Lebrija. Incluso con la pastora Mary nos veníamos desde la finca, que la finca está como a más o menos como entre 20 y 25 minutos de Lebrija. Y de ahí pasamos por la parte del aeropuerto, más o menos póngale unos 45, 50 minutos de la finca hasta Neomundo. Tuvimos unos invitados acá y nos decían que él recordaba cuando estaban en Neomundo
y la pastora se venía con la moto, le dijo que la misionera, creo que fue que nos dijo. ¿Cómo recuerda esos momentos, pastora? Bueno, en medio de los inicios de Vida de Fe Internacional, que fue en el Salón Rojo de Neomundo, en ese momento yo estaba en un proceso, eso fue en el año 2015, 2013, 14 y 15, 3 años allá. Estaba en un proceso de restauración de mi vida ministerial también, y en ese entonces vivía en Lebrija y tenía una motico que la había bautizado La Misionera, y vivía de Lebrija hacia adentro casi 45 minutos en la finca de mi hermano, ya retirado, pura trocha, pero el deseo, la pasión, eso que no me dejaba quedarme quieta, que sabía que había algo dentro de mí que me llamaba el Señor, me hacía cruzar ríos, me hacía cruzar trochas, me hacía pasar de noche, me hacía hacer masato y vender masato y ponerle en una caja casi 10, 15 botellas de masato para tener la plata de la gasolina para la misionera y poder venir a los servicios y poder realizar mis casas de paz. Y esa moto nos veníamos a veces a traer unos servicios aquí a los lados de Girón, y ahí llegamos tipo 11 de la noche a la finca otra vez, y eso era un trajín de toda la semana, 2, 3 veces que en el transcurso de la semana que veníamos. En una ocasión le preguntaba a ella, a la pastora Mary, yo le dije, ¿usted no se cansa? Y digo, no, es que cuando uno está en el propósito, caminando en el propósito, el cansancio queda en un segundo plano. Entonces la persistencia es algo de resaltar. Bueno, una de las cosas que el Señor ha venido haciendo a lo largo de este tiempo es la restauración en todo lo que tiene que ver con el rechazo. Desde muy pequeño pues sufrí esta etapa de rechazo, el bullying también marcó mi vida, marcó mi corazón, y pues a raíz de eso tantas situaciones que se desplegaron que se convirtieron también como en una faceta de dolor, donde me costaba sonreír. Veía a la gente sonreír, muchas veces sonreía, pero no porque lo sintiera, o sea, no tenía la libertad de hacerlo, me costaba. Y el Señor empezó a transformar, a cambiar mi corazón, a ver las cosas de una manera diferente y a entender que detrás de todo eso hay un propósito. Y eso fue lo que en realidad ha sido, y es un proceso de restauración que ha sido constante, y he visto la mano de Dios. Yo era una mujer muy temerosa, venía con muchos miedos, con muchos temores, insegura también de mí misma. Venía con una cierta situación en mi vida de muchos miedos, miedo a levantarme, a progresar, miedo a mí misma. Y lo impactante de llegar aquí a esta casa, Vida de Fe, fue que aquí empecé a encontrar eso, de que durante el tiempo que estoy aquí he venido siendo una mujer libre de esos miedos, de esos temores. Venía con complejos en mi vida, y Dios ha venido restaurando, ha venido haciendo cosas lindas en mi vida. ¿Cómo Dios ha venido haciéndolo? Ha venido haciéndolo en un momento en que he venido de escuchar palabra, porque aquí en casa es buena palabra, eso sí, la coinonía que se siente en este lugar, como familia, ver cómo llegar uno aquí, encuentra esa familia, aunque no es familia de carne, de sangre, perdón, pero sí es una familia en Cristo. Eso también ayuda a sanar, a liberar, a transformar. Mire que las personas cuando nos ven en el altar, cuando uno ve a la pastora predicando, soltando esas palabras, esos códigos que Dios le entrega, pensamos que no pasa nada, ¿no? Que todo está perfecto, que no le duele una muela, que es Iron Man, como dicen los muchachos hoy en día, un superhéroe allá arriba. Pero qué bonito es saber que somos de carne y hueso, que sentimos, y que hay momentos en que uno siente flaquear, pero que Él ha ayudado así a levantarse y decir, no, sigo adelante con ese sueño que Dios tiene con usted. Creyendo en la visión, en el sueño de Dios, y ver la respuesta de Dios a través de las vidas de las familias restauradas, ver los milagros, ver propósitos en los jóvenes cumplirse. Nosotros llegamos por una persona de acá de la iglesia que invitó a mi papá, y nosotros vinimos la primera vez, estaba la pastora Rosa, nos gustó mucho. El domingo siguiente se nos presentó algo y no pudimos venir, y ya al siguiente sí ya estaba la pastora Mary, la pastora
pastora Mary nos pasó al frente y fue un cambio total para la vida de toda nuestra familia, y pues fue algo muy bonito, y a partir de ahí empezamos este proceso de la iglesia en el que ya casi vamos a cumplir un año, y para mí también en ese ministerio de jóvenes, ya que me ha acoplado muy bien y lo he disfrutado muchísimo. A mí también me ha ido muy bien. Yo llegué hace 4 meses acá a la iglesia. Yo vine en febrero porque Monta me invitó y la verdad es que me he sentido muy cómoda, he aprendido mucho, me ha ayudado mucho a crecer como persona, me ha ayudado a aprender más a socializar porque tenía como ese problema, pero llegué acá y como que se conecta uno muy rápido con la gente, entonces pues gracias a Dios me ha ido muy bien. Bueno, yo llegué hace 3 años por medio de unos pastores que estaban aquí en esta iglesia. Yo llevo ya creo que 7, 8 años de haber llegado a la iglesia. Me acuerdo que la primera vez que yo vine era un servicio de jueves. Yo venía de un concierto de Alex Soto y de ahí empecé a venir y me empezó a gustar y pues me empecé como a involucrar en todo lo que es la iglesia. Yo la conocí fue porque una servidora de acá pues iba a hacer casas de paz y vida y pues yo no conocía nada de Dios ni nada, sino yo era súper expectante a que ella llegara a la casa y poder escuchar la palabra de Dios. Y bueno, pues así fuimos conociendo hasta que llegamos ya acá y ya venimos al punto físico y ya pues yo vi la alabanza y vi la atmósfera que se movía acá y me encantó mucho. Yo soy arquero de un club acá en Bucaramanga, se llama Olympic, y para mí ha sido algo muy bonito porque cuando yo entré a la iglesia yo estaba en otro club y estaba pasando momentos muy difíciles, no me estaba yendo bien, el club cada vez iba bajando más, y por un profesor que Dios puso en mi vida, contactó con el profesor de la categoría de mi club y le dijo que él tenía un arquero que lo mirara, y fui, me probé. En un principio no fue fácil acoplarme, pero con el tiempo me fue yendo muy bien, me empezaron a tener más en cuenta y ahorita él me tomó en cuenta para ser parte del torneo nacional federativo, que es uno de los torneos, el torneo más importante de la categoría en Colombia, y es algo que para mí es un honor, y todo eso empezó desde el proceso que yo vengo llevando acá en la iglesia. Como jóvenes pues viene mucho la influencia de nuestros amigos y a veces por ser cristianos nos critican, nos juzgan, pero a lo que yo quiero que entendamos es que si realmente amamos a Dios y morimos a nosotros mismos para hacer su voluntad, créanme que el Señor se va a glorificar de una manera muy grande. Uno a veces, como dice María Paula, uno se cansa, uno a veces se frustra, pero pues siento que lo que me impulsa a seguir adelante, bueno, primero que todo Dios, y que Él es fiel y misericordioso con nosotros, y segundo mi papá, porque él en toda su trayectoria, él a pesar de las dificultades, él siempre ha permanecido, él siempre ha perseverado. Yo algo que le podría decir a la gente que nos está viendo es que siempre hay tiempo para todos, simplemente es cuestión de tener disposición y pues siempre ir agarrado de la mano de Dios es muy importante, porque cuando uno se suelta de Él las cosas empiezan a ir mal. Yo antes de empezar a venir acá a la iglesia estaba muy alejada de Dios y desde que me volví a acercar a Él las cosas me han salido bien. Y aquellas personas que de pronto piensen que la iglesia es un lugar aburrido, que eso es simplemente una prédica y ya, que eso no ayuda a nada, los invito a darse la oportunidad, y si les gusta, no desistan porque recuerden que hay un compromiso y es algo que es muy importante, que les va a aportar mucho en la vida de ustedes. Hay algo que al menos en mi vida personal me marcó, pastora, fue la pandemia, ¿no? Sí. Y gracias a que Vida de Fe Internacional abrió ese espacio por vía virtual, yo nuevamente me conecté con Dios, nuevamente me pude. Y no fue casualidad que su merced estuviera predicando ese día. Ese día Dios, y cuando ya la pastora me fue a despedir, yo me desconecté porque aquí nadie me ve. Y la pastora estaba en la jugada. Apenas vio que me conecté, me dijo un saludo Armando y ¡pum! Me desconecté. ¿Qué pensó cuando se vino todo eso, pastora? Fue un reto, porque pararse en un altar en plena pandemia con una cámara al frente y sin nada de público y tener que predicar como si tuviese 200, 300 personas al frente, con una fe y con una intención en el espíritu de que la palabra estaba llegando a una multitud. Hoy en día, ver la semilla y ver el resultado en ti, dice, Dios hace cosas locas, pero con propósito. Sí, eso fue mientras unos cerraban,
Vida de Fe Internacional se mantuvo firme. Y cuando quizás tú lo has testificado, pero no sabemos cuántas personas que no sabemos entraron en la misma dinámica de restauración que la tuya. A pesar que todo se estuviera derrumbando, pues yo sabía que lo único que yo no podía dejar de hacer era buscar al Señor. Y pues en ese proceso también le doy gracias al pastor Antonio, a la pastora Mary Vera, quien estuvo allí, ¿cierto? Yo digo, cuando uno está en abundancia, cuando todo está bien, tú tienes muchos amigos alrededor. A mí me conoce pues a través del servicio muchas personas, pero ¿cuántos estuvieron en ese momento que fue difícil para mí? ¿Cuántos estuvieron para hacer una llamada? ¿Cuántos estuvieron para estar atentos a decir, oye, necesitas un consejo? Entonces para mí también fue fundamental la vida de la pastora Mary porque estuvo allí. Cuando todo estaba por el piso, estuvo allí. Los momentos más frágiles son los momentos más hermosos para que Dios se glorifique en nuestras vidas. Me acuerdo tanto que ese día en mi habitación me arrodillé, lloré como quizás nunca. Le dije, te entrego todo, Señor, te lo entrego, haz lo que tú tengas que hacer, pero Mary muere aquí. Y en ese momento creo que fueron palabras muy claves en ese momento, porque mis fuerzas disminuyeron para que las fuerzas del Señor me levantaran y nos levantaran y empezáramos a ver este tiempo de transición tan bonito que el Señor ha venido trayendo en esta nueva casa, en esta nueva dirección, la otra iglesia hija que nació aún en medio de eso, y pude entender que los momentos de dolor son los momentos donde Dios nos quiere llevar a dar a luz. Pues digamos que a pesar de que mi esposo pues se estaba congregando como pues él nos cuenta, de todas maneras pues como era una etapa de separación, entonces había mucha incertidumbre de realmente si iba a haber una restauración o no. Era un escenario incierto realmente respecto a si el hogar podía restaurarse realmente, pues el efecto colateral que tienen los demás miembros de casa, los demás familiares, muchas cosas inciden ahí, ¿no? Pero el Señor nos sorprendió con su fidelidad. Y mire que hemos estado hablando en estos días, hemos tenido aquí personas jóvenes, hemos tenido pastores acá con nosotros, y dice, cuando llegué a la iglesia y escuché a la pastora predicando, sentí que aquí era y no me quiero ir más, aquí me voy a quedar. Y eso habla de ADN. Sí. Y hay un espacio muy lindo que se abre dentro de la congregación, que es el ADN para el liderazgo. ¿Qué nos puede decir sobre eso, pastor? El ADN para el liderazgo es que entendemos a través de la palabra que el Señor nos hace hijos y formamos discípulos. Y el ADN es levantar una generación que tenga una identidad de hijo de Dios, pero que también tome un corazón de padre espiritual, que pueda levantar a una generación bajo la dinámica de la restauración, la sanidad, el abrazo, la consolidación, y poder también ser parte de una historia de una persona o de una familia. Es levantar esa paternidad de esos hijos y que ellos también se vuelvan padres espirituales. De por sí mi esposa decía, porque pues su familia hizo parte de ese proceso también. Sí. Y entrar a la congregación y que nos recibieran siempre con un abrazo, con una sonrisa. A Claudia no se le olvida eso. Ella dice, yo no puedo olvidar cuando el pastor Pablo me recibía en la puerta con una sonrisa. Yo podía ir reventada, pero ese abrazo, ese gozo, y sin saber uno lo que estaban atravesando. Total. Lo que tenían que hacer para poder llegar dentro de la congregación. Algunos teníamos que caminar 20 minutos y nos estamos quejando. Estamos llorando, y ya va para el cielo y va quejándose. Pero qué bonito es ver cómo, y esa es la recompensa, ¿no? El gusto que me da ahorita de ser miembro de esto es prácticamente que BDF fue ese medio por el cual también Dios utilizó pues como para reforzar, volver a unirnos en fe, bajo un mismo propósito, y gracias a la labor de cada uno de los miembros y todas las cosas hizo que aún seguimos restaurando pues nuestro hogar, pero hemos avanzado en su totalidad casi para eso. Sí, lo bonito de la restauración, digamos, lo hemos entendido, que el Señor ha hablado que cuando se mueve un ámbito de restauración, la restauración siempre está asociada a una gloria mayor. Esta casa es una casa de restauración, es una casa que levanta.
es una casa que restaura. Y creo que así como estamos viendo esa mayor gloria, porque son 13 años, donde en 13 años hemos visto cosas muy lindas, creo que veremos aún mucho más, pastor. Los momentos de dolor son los momentos donde Dios nos quiere llevar a dar a luz. Y ya que tocó el tema de la otra hija, iglesia hija, háblenos sobre ella. Aguachica es nuestra iglesia hija, ya cumplimos 2 años con Aguachica. Es una iglesia que nació precisamente en medio de ese dolor, en medio de esa frustración, en medio de ese momento de querer tirar la toalla. Y es donde uno dice, sentí dolores de parto. Y era que el Señor estaba abriendo matriz no para acabar, sino para multiplicar. Era inconcebible que naciera esta iglesia en Aguachica, porque no había humanamente nada que nos conectara con esa tierra, ni por acá. Pero ya había una semilla que Dios tenía allá y que estaba clamando en ese lugar que alguien se conectara y poder ella también empezar a germinar a su restauración para ver también el propósito de Dios en su vida. Y empezó con una persona, luego con una familia, después 30 personas. Y hoy estamos alrededor de 50, 60 personas para la gloria del Señor. Pero también dentro del ministerio han nacido otras extensiones. Sí. Cuéntenos de esas extensiones. Bueno, está la Mesa de los Santos. Hay un grupo maravilloso, significativo, con unas 40 familias allí. Es una iglesia que está creciendo bajo un fundamento hermoso de la fe, muy generosa, muy bondadosa. Y que cada mes allá está la pastora Rosa Cecilia Gómez, que es la que está todos los los miércoles impartiendo la palabra. Y cada mes vamos nosotros de acá de la central, pero nos apasiona, Pastor Armando, porque llegan de diferentes lugares, sea lloviendo, sea lo que sea, llegan a recibir la palabra. Y no se quieren ir, a veces son las 9 de la noche y ellos todavía ahí y tienen que irse a 30, 40, 45 minutos a donde están sus diferentes lugares de donde ellos viven. Hay un remanente en Lebrija, lo que es San Nicolás, lo que es La Renta. Hay una familia fieles allí que han permanecido a pesar de lo lejos, vienen también y se congregan con nosotros. También tenemos Piedecuesta, hay un remanente en Piedecuesta de familias que vienen de Piedecuesta, que tú sabes, de una de las vías de acceso más difíciles que tenemos, el Piedecuesta. De las más bendecidas que hay. Que es como Bogotá, toca salir con 3 horas de anticipación. Se pincha una cicla y arma trancón. Para poder llegar. Pero aquí están creciendo, están desarrollando su ministerio y le estamos orando al Señor para que Dios nos abra también un lugar para poder allí ya consolidar como tal nuestra iglesia. Qué bonito ver cómo la iglesia va creciendo. Y dentro de nuestra congregación, y entramos al eslogan, podríamos decir, o a la palabra de este aniversario, ¿no? Sí. Que es elevación familiar. ¿Qué nos dice eso, pastor? El año 2025 fue elevación, que fue para una palabra muy generalizada para toda la iglesia. Este año 2026, a través de la palabra profética que el Señor nos regaló, la mayor gloria 2026, el Señor direccionó a que esa mayor gloria tiene que estar primero en los altares, en las casas, en las familias. ¿Por qué? Porque sabemos nosotros que la familia es un diseño de Dios y no son iglesias abundantes, son familias sanas, iglesias sólidas. Entonces, a veces queremos tener una iglesia con muchísima gente, pero vamos al centro de las familias y no hay nada, Pastor Armando. No hay nada, no hay transformación, simplemente hay un maquillaje, hay una religión, pero no hay una transformación. Elevación 2026 nos llevó a eso, a poner la lupa más en eso y darle como esa dirección a nuestro eslogan, Vida de Fe Internacional. Más que una iglesia, somos una gran familia. Algo que sí quiero decirles en este tiempo es, primero, que siempre ser fieles a Dios
es lo mejor que usted y yo podemos hacer, y lo bueno también entender que si estamos en este lugar es porque Dios ya desde la eternidad tenía preparado un lugar para sanar tu vida, para restaurarla, para también librarla, pero no solamente tu vida, sino también la de tu familia, la de tu generación, porque detrás de cada uno de nosotros hay una generación también que requiere sanidad, que requiere ser libre. Y este es el tiempo, este es el lugar, es ahora. El mundo nos ofrece muchas cosas. Yo en esta crisis que viví pude haber buscado muchos escapes, muchas cosas que proporcionaran alegrías momentáneas, más no gozo permanente. Realmente el que nos da el gozo en nuestro corazón es Dios, que busquemos al Señor, que nos congreguemos, aún aquellas personas que nos visitan hoy por primera vez. Es importante que nos congreguemos, que busquemos un lugar donde tengamos dirección, donde tengamos una paternidad, un manto aún de cobertura, y a cada uno de los que aún ya tenemos tiempo de asistir acá, pues permanezcamos, seamos fieles. Perseveren, permanezcan, no se rindan, porque Dios siempre está ahí, Dios siempre está en el asunto, a pesar de que uno muchas veces piense que no, Él siempre está ahí trabajando para abrirnos caminos, para que nosotros podamos crecer tanto en Él como a nivel personal en todo lo que hagamos. Nuestro Dios es un Dios vivo, ese es un Dios que se ha manifestado en el pasado, se ha manifestado en este presente y se manifestará en un futuro. Que sigamos creyendo. Nosotros somos la continuidad de un legado. Alguien empezó y nosotros continuamos, y nuestros hijos van a tener que seguir continuando. Sí. Y ustedes están llamados a continuar el legado, y ese legado nace en el corazón de Dios. Lo importante es lo que es la familia para el Señor. Es un diseño divino. Y Malaquías dice, no vaya a ser que yo venga y hiera la tierra con maldición. ¿Por qué? Porque el corazón de los padres en ese tiempo está alejado de los hijos, y el corazón de los hijos está alejado hacia los padres. Y ahí se entra en una línea de deshonra, y donde no hay honra hay maldición, Pastor Armando. Así es. Y eso es lo que estamos viendo en el centro de los hogares. Que a pesar de todo lo que suceda, uno tiene que también disponerse a escuchar y a moverse en los planes de Dios. Hemos pasado de las heridas a las marcas, y las marcas son señal de victoria. Y por eso dice su palabra, si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Nuestro ahorita direccionamiento de Elevación Familiar 2026 es el corazón de las familias. Familias sanas, iglesias sólidas. Amar a la familia en todo tiempo. Quien ama a la familia deja legado.